Bien, vamos a empezar a avanzar el tema de fluidos compresibles, ¿ok? Y vamos a resolver un par de ejercicios. Bien, el problema número uno dice lo siguiente. Dice, fluye aire adiabáticamente a través de un ducto. En el punto de entrada la velocidad es de 240 metros segundo a 320 grados Celsius y 170 kPa. En la salida, aguas abajo, tenemos una velocidad de salida de 290 metros sobre segundo y una presión de 135 kPa. Encuentra la temperatura, presión y densidad de estancamiento de la entrada, el número de Mach, la velocidad máxima, la velocidad crítica y la presión de estancamiento. Aquí vamos a utilizar una serie de fórmulas, ¿ok? Que se utilizan generalmente para resolver este tipo de problemas. Nos pide ahora la temperatura, ¿no? La temperatura, presión y densidad de estancamiento. La temperatura de estancamiento es la siguiente. La temperatura es igual a la temperatura inicial, ¿no? La temperatura de estancamiento es igual a la temperatura inicial, más la velocidad de entrada dividido entre 2 por el coeficiente de calorífico a presión constante. Entonces, T es igual a T sub 0, ¿no? A la entrada tenemos 320 grados Celsius, ¿no? Más 240, ¿no? 240 al cuadrado, dividido entre 2 por Cp es igual a 1005, ¿ok? Vamos a poner 1005, 1005, ¿ok? Entonces, la temperatura de estancamiento va a salir, vamos a tener temperatura T sub 01, que la temperatura de estancamiento va a ser 349 grados Kelvin, ¿no? Listo. Nos pide ahora la densidad de estancamiento y la presión de estancamiento. La presión de estancamiento es igual a la presión con la que está al comienzo, multiplicado por 1 más 0.2, el número de Mach al cuadrado, ¿no? Elevado a 2.5, que esta es la presión de estancamiento, ¿ok? Perdón, elevado a 3.5. Entonces hay que encontrar el número de Mach. El número de Mach viene en la siguiente relación, ¿ok? El número de Mach es igual a la raíz, bueno, mejor dicho, vamos a colocarlo así. La temperatura de estancamiento dividido entre la temperatura a la que estamos trabajando, bueno, la temperatura inicial es igual a 1 más 0.2 y el número de Mach al cuadrado, ¿ok? Ese sería el número de Mach. Entonces, la temperatura de estancamiento 349, la temperatura inicial 320, ¿no? Que era la temperatura aquí, el comienzo del problema, igual a 1 más 0.2 y el número de Mach al cuadrado. Aquí despejamos el número de Mach y nos sale 0.673. Entonces, la presión de estancamiento va a ser igual a la presión de entrada, 170 kPa, multiplicado por 1 más 0.2 por 0.673 al cuadrado elevado a 3.5. Entonces, la presión de estancamiento es igual a 230.281 kPa. Listo. Y finalmente, la densidad de estancamiento, ¿no? La densidad de estancamiento sería igual a la densidad inicial, ¿no? Multiplicado por 1 más 0.2 Mach al cuadrado elevado a 3.5, ¿no? Esta sería la siguiente relación que vamos a utilizar, ¿ok? ¿Cómo encontramos la densidad inicial? La densidad inicial es igual a la presión, bueno, la podemos encontrar de la siguiente manera, ¿no es? Sería la presión inicial es igual a R por T inicial por la densidad inicial. Está aquí entonces, la densidad inicial es igual a la presión inicial, 170 kPa por 10 a la 3, dividido entre R, que vale 287 para el aire, por la temperatura inicial, que es 320 grados Kelvin, ¿no es? Entonces, la densidad inicial, 1.85 kilogramos metro cúbico. Entonces, aquí la densidad de estancamiento es igual a 1.85, 1 más 0.2 por 0.673
al cuadrado elevado a 3.5. Entonces, la densidad de estancamiento es igual a 2.5 kilogramos metro cúbico. Listo. Con eso encontramos todo para el inciso A. Inciso B ya está respondida, pues no, el inciso B sería el número de Mach, ya lo hemos encontrado, ¿no es? Aquí número B. Inciso B, ¿no? ¿Qué más nos pide inciso C? La velocidad máxima. Entonces, inciso C. La velocidad máxima es igual a raíz de 2 CP por la temperatura inicial. Entonces, la velocidad máxima es igual a 2 por 1005 por 300, perdón, la temperatura de estancamiento inicial, 349, ¿ok? Entonces, la velocidad máxima es igual a 838 metros sobre segundo. Listo. Encontramos la velocidad máxima. ¿Qué más? Inciso D, la velocidad crítica. D. La velocidad crítica es igual a la velocidad inicial, o sea, la celeridad inicial, por la raíz de 2 gamma más 1. La velocidad inicial, o sea, la celeridad inicial, es igual a la raíz de la constante del gas por gamma por T sub 0,1, la temperatura de estancamiento. Entonces, R es igual a 287, gamma es igual a 1.4 para el aire, ¿no? Todo esto acá es referido al aire, ¿no? R vendría a ser la constante universal bueno, la constante particular del aire, ¿no? Gamma bueno, la constante del aire, ¿no? Y T sub 0,1 es la temperatura de estancamiento que encontramos en el inciso A. Entonces aquí A sub 0, ¿cuánto va a ser? 374.5 metros segundo. Entonces, A sub C va a ser 374.5 por la raíz de 1.4 más 1. O sea, va a salir igual a 341.87. Entonces esta acá sería la aceleración trípica, ¿no? La máxima, esta vendría a ser la velocidad crítica, o sea, la velocidad máxima teórica cuando la temperatura es 0 grados Kelvin, o sea, cuando estamos cerca del cero absoluto, pues, ¿no? Por así decirlo. Y finalmente nos pide, inciso E, nos pide la presión de estancamiento a la salida, ¿no? Y la presión de estancamiento a la salida, ¿no? Hay otra fórmula que sería la presión bueno, la presión de salida multiplicado por por la temperatura de estancamiento en la salida y la temperatura de salida, ¿no? Elevado a gamma menos 1, ¿ok? Entonces, ¿cómo sería entonces acá? ¿Qué tenemos que encontrar? Tenemos que encontrar cuánto vale T sub 2. Y T sub 2 utilizamos la misma fórmula acá, ¿no? Vendría a ser vendría a ser, vendría a ser T sub 2, ¿no? Vendría a ser ahora esta parte de acá, esta temperatura de acá, ¿no? Vendría a ser ahora T sub 0,2, ¿no? Más la velocidad 2 sobre 2 CP. Entonces, T sub 0,2, ¿no? Aquí es al revés la fórmula. Aquí vendría a ser aquí T sub 0, y aquí T sub 2, T sub 1, perdón. T sub, T sub 0,1, aquí T sub 0. Ahora sí, ahora sí. Aquí vendría a ser lo mismo, ¿no ves? Entonces aquí T sub 0,2, T sub 0,2 va a ser igual a T sub 2 menos B2 sobre 2CP. Aquí T sub 0,2 es igual a T sub 2 es igual a, no nos da la temperatura, bueno, perdón, sí nos lo da. La temperatura de estancamiento 2, 349. 349 menos la velocidad de salida 290 al cuadrado dividido entre 2 por 1005. 2 por 1005. Entonces, aquí nos sale una temperatura de 307 grados Kelvin, ¿no? Entonces, aquí finalmente,
¿cómo no, nos quedaría? Aquí en realidad sería al revés. Sería T sub 2, T sub 02. Entonces sería P sub 02 es igual a la presión 2, que vale 135, multiplicado por T sub 2 es igual a 349. Y T sub 02 es igual a 307. No, estoy chipado, es al revés, perdón. Es al revés. Aquí sería, estamos bien aquí, estamos bien. Esto igual a T sub 02 y aquí es T sub 2. Ahora, estamos bien. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Ahora bien, aquí vamos a utilizar lo siguiente. T sub 02 es igual a T sub 2 más velocidad al cuadrado sobre 2 CP. T sub 02 es igual a T sub 01, o sea, es 349. Ahora sí, velocidad 2 a la salida es 290 al cuadrado, dividido entre 2 por 1005. Entonces, T sub 02 es igual a 307 grados Kelvin. Listo, ahora sí sale, ¿no? T sub 02 es igual a T sub 01, ¿ok? La temperatura de estancamiento de la entrada es igual a la temperatura de estancamiento de la salida. Elevado a 1.4 menos 1. Entonces la presión de estancamiento nos saldría 211 kPa. Listo, ¿ok? Bien, entonces, una vez resuelto el problema número 1, vamos a seguir. Vamos a irnos ahora al problema número 2. ¿Qué nos dice? Considerando un flujo isotrópico, calcule la presión en el tanque, la presión en la atmósfera y el número de Mach a la salida. ¿Ok? Entonces, inciso A. La presión de estancamiento, o sea, la presión en el tanque, ¿no? La presión 0,1, es igual a la presión inicial, ¿no? 1 más 0,2, ¿no? La fórmula que hemos ocupado, 0,2 Mach al cuadrado elevado a 3,5, ¿no ves? Esta presión de acá es la presión en el tanque, ¿ok? La presión en el tanque, ¿ya? Y esta presión P sub 0 es la presión atmosférica. Es esta presión de acá. Es esta de acá. ¿Ok? Entonces, la presión en el tanque va a ser igual a la presión atmosférica, 1 más 0,2 Mach al cuadrado elevado a 3,5. ¿Cuánto vale Mach? Hay que encontrar cuánto vale Mach. El número de Mach es igual a la velocidad dividido entre la celeridad del sonido, ¿no? Entonces sería la velocidad dividido entre la raíz de la constante del gas por gamma por la temperatura de estancamiento, ¿no? La temperatura de estancamiento. Entonces, la temperatura de estancamiento va a ser igual a, la temperatura de estancamiento va a ser igual a T, va a ser igual a T menos velocidad al cuadrado dividido entre 12P. La temperatura es 30, ¿no? 30 grados Celsius más 273 menos la velocidad 235 al cuadrado dividido entre 2 por 1005. Entonces la temperatura de estancamiento va a ser igual a, perdón, está bien, está bien. La temperatura de estancamiento entonces va a ser igual a, perdón, no sería el escrito. Aquí sería al revés, ¿no? Sería la temperatura de estancamiento, sería la de acá. Sería los 30, ¿no? Porque está en el tanque. Eso sería la temperatura normal, pues, ¿no? Ahí, ahora sí. Entonces la temperatura sería igual a 30 más 273 menos esta parte de acá, quedaría 276 grados Kelvin. Listo. Entonces, el número de Mach
va a ser igual a 235 dividido entre la raíz de la constante particular del aire, ¿no? Es 287, gamma 1.4 multiplicado por 276. Entonces el número de Mach nos sale 0.706. Listo. Esta va a ser la respuesta C, ¿no? Que sería el número de Mach a la salida. Entonces, la presión en el tanque, ¿cómo sería? Sería la presión en el tanque es igual a P sub A, que no sabemos cuánto vale, 1 más 0.2 por 0.706 al cuadrado elevado a 3.5. Entonces, la presión del tanque va a ser igual a 1.395 presión atmosférica. Cuestión número 1. ¿Ok? Y entonces vamos a ir al manómetro. Fíjense, en el manómetro tenemos lo siguiente. Tenemos la presión en este punto de acá, vendría a ser la presión del tanque. Presión del tanque. Más esta diferencia de altura, más la altura por gamma del aire, menos, ¿no? Menos la altura por gamma del mercurio. ¿No ves? Menos la altura por gamma del mercurio. Menos la presión atmosférica, ¿no? Menos la presión atmosférica, que sería la presión en este punto de acá, ¿no? Este sub 0. De acá pues despejamos cuánto sería la presión del tanque. Sería H, gamma del mercurio, gamma del aire, más la presión atmosférica. H lo conocemos, ¿ok? Aquí no se dice, pero H es igual a 30 centímetros. 30 centímetros, o sea, 0.3, ¿no? 0.3. 0.3. Gamma del mercurio, 13.560. Gamma del aire, 1.16. ¿No? 1.16. Sería multiplicado por, perdón, estos son las densidades por 9.81, ¿no? Para que sea el gamma, ¿no ves? Más P sub A. Entonces, la presión del tanque no está, esta es la densidad del mercurio y esta es la densidad del aire, ¿no? Del aire, ¿no? Multiplicado por la gravedad nos sale el peso específico, ¿no ves? Entonces, la presión del tanque sería 39.900 más la presión atmosférica. Entonces, esta sería la ecuación número 2. Reemplazamos, ¿no ves? 2 en 1. Entonces nos saldría 39.900 más P sub A es igual a 1.395 P sub A. Entonces P sub A es igual a 101.012 kPa. La presión del tanque es igual a la presión del tanque saldría 140.91 kPa, ¿no? Y listo, ¿no? Okay. De esa manera encontramos entonces la presión en el tanque y la presión atmosférica, ¿ok? No se olviden que este es el match a la salida, ¿no? Entonces este es el match a la salida, ¿ok? Bien. Vamos entonces al siguiente problema. Vamos a ver ahora un flujo por un ducto que cambia su, su área, ¿no? Su área. Entonces, ¿cómo sería? Que borramos esta parte de acá. Vayan anotando las fórmulas mientras van haciendo los problemas para que se les sea más fácil. Okay, entonces vamos a hacer el número 3. Que nos dice el número 3. Dice, por el siguiente ducto fluye aire con 500 kPa, 180 metros sobre segundo y una temperatura de 470. Calcule la temperatura de estancamiento, el número de Mach a la entrada, la presión de estancamiento, el área de la garganta, esta área de acá, el flujo másico para un valor de A2 igual a 0.036. Encuentre el valor de Mach a la salida, la presión de salida
y determine si se trata de un flujo subsónico o un flujo supersónico, ¿no? Bueno, en ese caso, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo sería? Pues, ¿no? Sería, vamos a ver. Inciso A, temperatura de estancamiento. Entonces, la temperatura de estancamiento era igual a temperatura inicial más velocidad 2 sobre 2 CP. La temperatura es igual a 470 más 180 al cuadrado dividido entre 2 por 1005. Entonces sería igual a 486 grados Kelvin. Bien, el número de Mach. El número de Mach es igual a la velocidad sobre la celeridad. Entonces sería 200, sería la velocidad dividido entre la raíz de R por gamma por la temperatura, ¿no? Por la temperatura T. Entonces, la velocidad sería igual a 180 dividido entre la raíz de 287 por 1.4 por 470, ¿no? Entonces, a la entrada, pues no se olviden a la entrada. Y a la entrada tendríamos un Mach de 0.414, ¿no? Inciso C, que nos pide la presión de estancamiento. La presión de estancamiento es igual a la presión inicial, ¿no? 1 más 0.2 Mach al cuadrado elevado a 3.5. Entonces, la presión inicial 500, 1 más 0.2 por 0.414 al cuadrado elevado a 3.5. Entonces, la presión de estancamiento es 563 kPa. Listo. Inciso D, el área de la garganta. Esta es la fórmula de Howitt, ¿no? Que dice lo siguiente. El área 1, ¿no? El área de entrada dividido entre el área de la garganta es igual a 1 más 0.2 Mach al cuadrado, el Mach de entrada al cuadrado, elevado al cubo, dividido entre 1.728 Mach de entrada, ¿no? Entonces, el área 1, ¿cómo sería? Vale 0.05, ¿no es? Sería entonces 0.05 dividido entre el área de la garganta, 1 más 0.2 por 0.414, ¿no? Que es el Mach a la entrada, multiplicado, bueno, elevado al cuadrado y todo esto elevado al cubo, dividido entre 1.728 por 0.414. Entonces, el área de la garganta va a salir igual a 0.0323 metros cuadrados. Listo. Entonces, esta acá sería el área de la garganta, ¿no? Sí, para inciso D. Inciso E, el flujo másico. El flujo másico va a ser lo siguiente. Va a ser igual a 500, bueno, la presión de, les coloco la fórmula. La presión de estancamiento, ¿no? La presión de estancamiento dividido entre la raíz de R, ¿no? R por la temperatura de estancamiento, ¿no? Por 0.05, ¿no? Y la raíz de 2 gamma dividido entre gamma menos 1, ¿no? Elevado a 0. No se lo coloco la fórmula completa, que dice lo siguiente. Ok, ok. Sería entonces aquí el área, ¿no? Raíz de el área de entrada, pues, ¿no? El área de entrada, 2 gamma, gamma menos 1, P sobre P sub 0, ¿no? 2 gamma, 1 menos P, P sub 0, elevado a gamma menos 1 sobre gamma, y todo esto multiplicado, ¿ok? Entonces, esa es la fórmula de Saint-Venant, ¿no es? La fórmula de Saint-Venant. Si por acá fluyera aire, si por acá fluye aire, la fórmula se reduciría a lo siguiente. El flujo másico sería igual a 0.6847, la presión P sub 0,
P sub 0,1 por la garganta, ¿no? Dividido entre R por T sub 0,1. Listo. Entonces, ¿cómo sería? 0.6847. P sub 0,1 es igual a 563.000, ¿no? La garganta 0.0323. Dividido entre la raíz de R 287 y T sub 0,1 486. ¿Cuánto nos saldría? 0.6847 por 33.34. Pueden comprobarlo que sale lo mismo utilizando esta fórmula de acá. Esta fórmula de acá, por si acaso, es solo para el aire, ¿ok? Pueden utilizar también esta fórmula de acá. Cualquiera de las dos es válida, ¿no? Bien. Entonces, inciso E, ya está resuelto, ¿no? El flujo máximo. Ahora bien, ¿qué es lo que nos va a pedir? Inciso F, nos pide calcular el número de Mach, ¿no? Y la presión de salida, si es un flujo subsónico y si es un flujo supersónico, ¿ok? Si es subsónico, vamos a poner las opciones, ¿ok? Aquí el número de Mach. El Mach va a ser igual, va a cambiar, ¿ok? Va a ser subsónico. Si es subsónico, tenemos lo siguiente. Si está comprendido entre 1.34, su relación entre el área de entrada y el área de salida, hasta infinito, ¿no? Tenemos una fórmula. Y si es entre 1 hasta 1.34, tenemos otra fórmula, ¿ok? ¿Cuál va a ser la fórmula? La madre. Entonces, la fórmula, ¿cuál va a ser acá? Va a ser 1 menos 0.88 logaritmo natural, perdón, este es el área de la salida, pues no sé si queremos saber el área de salida, la salida. Logaritmo natural de gamma puntito, 0.45, ¿no? El área de la salida, el área de la garganta, ¿no? Y aquí sería 1 más 0.27, el área de la salida, el área de la garganta, elevado a menos 2, ¿no? Dividido entre 1.728 multiplicado por el área de la garganta, el área de la salida y el área de la garganta, ¿ok? Esto es para el flujo subsónico. Y si es supersónico, tenemos, si está entre 1 hasta 2.9, es una fórmula. Y si está entre 2.9 hasta infinito, es otra fórmula. Aquí sería igual a 1 más 1.2, el área de la salida, el área de la garganta, menos 1 elevado a 1 medio. Y aquí sería igual a 216, el área de la salida, el área de la garganta, menos 254, el área de la salida, el área de la garganta, elevado a 2 tercios y todo esto elevado a 1 quinto. Esto acá siempre se va a cumplir. Entonces, el área de la salida dividido entre el área de la garganta es igual a, no, aquí sería el área de la salida 0.036, el área de la garganta es 0.03, 0.0323, esto sale 1.115, o sea, correspondería a este de acá, ¿no? Para flujo subsónico y a este de acá para flujo supersónico, ¿no es? Entonces, para flujo subsónico, el número de Mach va a ser igual a 1 menos 0.88 logaritmo de 1.115 elevado a 0.45. Y nos saldría 0.637. Entonces la presión sería igual a
la presión de estancamiento, ¿no? La presión de salida sería la presión de estancamiento. ¿Por qué nos salimos todo multiplicado por 1 más 0.2 por el número de Mach al cuadrado elevado a 3.5? ¿No ves? Entonces aquí nos saldría 415.1 kPa. La presión P sub 0 no sería igual a 563, ¿no ves? Esta de acá, ¿no ves? Es la que hemos encontrado acá, ¿no ves? Entonces, ese sería el subsónico, y para el supersónico, ¿no? Los valores de estancamiento son los mismos, ¿no ves? Entonces, para el flujo supersónico sería el número de Mach es igual a 1.2 multiplicado por 1.115 menos 1 elevado a la raíz menos 1, más 1, nos saldría 1.407. Entonces, la presión P sub 2 sería 563 dividido entre 1 más 0.2 Mach al cuadrado elevado a 3.5. O sea, 177 kPa. Listo. De esa manera encontramos, ¿no? Las presiones a la salida si es subsónico o si es supersónico, ¿no? No se olviden, la presión de estancamiento a la salida es igual a la presión de estancamiento a la entrada, ¿no? Por eso es que utilizamos esta fórmula acá, y lo que estamos despejando en realidad es esto acá, ¿no ves? Esto es lo que estamos despejando. Bien, sigamos. Tocaría ahora esta de acá, el número 4. Dice, una boquilla convergente tiene una área de garganta de 6 centímetros cuadrados en condiciones de estancamiento del aire de 120 kPa y 400 grados Kelvin. Calcule la presión de salida y el flujo másico si la contrapresión es de 90 kPa. El fluido fluye de la boquilla, es aire, ¿no? El fluido que fluye por acá es aire. Calcule lo mismo con una contrapresión de 45 kPa. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Primero, inciso A. Tenemos una contrapresión de 90 kPa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a colocar acá? La presión crítica dividido entre la presión P sub 0 es igual a 2 gamma más 1 elevado, gamma menos 1, ¿no? Gamma dividido entre gamma menos 1. Entonces, P crítica es igual a P sub 0 está acá, la presión de estancamiento, no es del aire, que es 120 kPa. Entonces sería 120 2, 1.4 más 1, ¿no? Elevado a 1.4 dividido entre 0.4. Entonces, P crítica saldría 63.394 kPa. kPa. Bien, ¿qué nos dice ahora? Como la contrapresión es 90, o sea, aquí hay una contrapresión de P sub B. Para el caso A es de 90 kPa, que es una contrapresión de 90 kPa. ¿Cómo? Como la contrapresión es mayor que la presión crítica, ¿no? Que la presión crítica, en este caso tenemos un flujo subsónico, perdón, subsónico. Tenemos un flujo subsónico, ¿no? Por lo tanto, se toma que P sub B es igual a la presión de salida, ¿ok? La presión de salida. Entonces, es igual a 90, ¿no? 90 kPa, ¿ok? ¿Cómo calculamos el número de Mach? El número de Mach va a ser igual a, el número de Mach al cuadrado es igual a 5 multiplicado por P sub 0, la presión de estancamiento, la presión de salida, elevado a 2 dividido entre 7, menos 1. De aquí, entonces sería igual a 5. P sub 0 es igual a 120 dividido entre la presión de salida 90, elevado a 2 séptimos menos 1, ¿no? Y aquí pues ya despejamos Mach, ¿no? Sacamos la raíz a esto de acá y nos saldría 0.654. Listo.
Entonces, el caudal másico, ¿no? Utilizamos la fórmula de aire, ¿no? Que les di hace rato, que era igual a, para el aire, ¿no? Porque no dije que el fluido es aire, 0.6847 P sub 0, el flujo de la garganta, ¿no? Multiplicado por raíz de R T sub 0, ¿no? T sub 0, ¿no? Entonces, ¿cómo nos saldría? Ok, nos saldría de la siguiente manera. 0.6847 P sub 0 vendría a ser 120, ¿no? 120.000 de hecho, ¿no? Por la garganta, 6 centímetros cuadrados, 6 por 10 a la menos 4, ¿no? Dividido entre la raíz de 287 y la temperatura de estancamiento sería igual a 400, ¿no? 400. ¿Cuánto nos saldría entonces? Ok, no saldría, aquí tendríamos la siguiente relación. Ok, la fórmula que nos saldría sería 0.145. No, no, perdón. Esta de acá, la fórmula de acá correspondería a flujo supersónico. Entonces lo que vamos a utilizar es lo siguiente. ¿Ok? Utilizamos la otra fórmula. UM es igual a P sub 0, la garganta dividido entre R, T sub 0, ¿no? Multiplicado por 2 gamma, gamma menos 1, P sobre P sub 0, 2 sobre gamma, ¿no? Multiplicado por 1 menos P, P sub 0, gamma menos 1 sobre gamma. Y todo esto elevado a la raíz, ¿no? Entonces sería P sub 0 es 120 kPa. 0.0006, ¿no? La garganta, la raíz de R 287 multiplicado por 400. Y todo esto multiplicado a 2.8, 0.4, P vendría a ser 90, P sub 0 sería 120, elevado a 2 dividido entre 1.4 multiplicado por 1 menos 90, 120 elevado a 0.4 dividido entre 1.4 y todo esto la raíz, ¿no? Entonces ahora sí, el caudal másico nos saldría 1.29 kilogramos segundo. Esto es para flujo subsónico. ¿Qué pasa para el flujo supersónico? Si la contrapresión es igual a 45 kPa, quiere decir que la contrapresión es menor que P crítica. Por lo tanto, tenemos supersónico. Supersónico. Y la presión de salida va a ser igual a P crítica. O sea, 63.394 kPa. Listo. Entonces, el número de Mach va a ser 5, ¿no? P sub 0 es igual a 120 dividido entre 63.394
elevado a 2 dividido entre 7 menos 1, ¿no? De acá sacamos el número de Mach, que nos sale 1. 1, sale 1. Entonces, el caudal másico, ahora sí podemos utilizar la fórmula que les expliqué. 0.6847 P sub 0 dividido entre la raíz de R T sub 0, ¿no? Así que sería 0.6847. P sub 0 es igual a 120.000 multiplicado por 0.1236 dividido entre la raíz de 287 por 400. Entonces, el caudal másico es igual a 0.145 kilogramos segundo. Ahora sí. ¿Por qué es que varía? No, aquí no podríamos utilizar la fórmula para este aire, porque esta fórmula acá supone que P es igual a P crítica. ¿Ya? Por eso, supone que P es igual a P crítica. Pero como no es igual a P crítica, sino que es igual a la contrapresión, ahí varía, ¿ok? Por eso es que no podríamos utilizar esta fórmula, porque en esta fórmula acá aquí supone que P es igual a P crítica, ¿ok? Que es lo que estábamos haciendo anteriormente. Por eso es que no se puede utilizar, ¿ya? Bien, hagamos entonces el último. Dice, fluye aire Fluye aire a través de la boquilla convergente y divergente entre dos depósitos. Un manómetro de mercurio lee entre la garganta del depósito aguas abajo una altura de 15 centímetros. Calcule la presión aguas abajo. ¿Cuál sería la lectura del manómetro si la boquilla estuviera funcionando exactamente como un diseño supersónico? Bien. Primero vamos a encontrar la presión aguas abajo. Entonces, vamos a trabajar primero en el manómetro. ¿Ok? Manómetro. ¿Qué tenemos en el manómetro? Tenemos la presión en este punto de acá, P sub 1, y la presión en este punto de acá, P sub 2. La presión en ese punto ahí va a ser igual a la presión de la garganta, ¿no ves? Más H por gamma del aire, ¿no? Menos H por gamma del mercurio, menos la presión P sub 2, igual a cero. Entonces, la presión de la garganta va a ser igual a H por gamma del mercurio menos gamma del aire por más P2, perdón, más P sub 2. Entonces, P sub G, ¿a qué sería? H es igual a 0.15, ¿no? 0.15 metros. Multiplicado por gamma del mercurio es 132.925 más el aire 1.12, perdón, menos 1.12, más la presión en esta parte de acá, no nos dice, ¿no ves? Entonces sería la presión de la garganta menos la presión en el tanque, ¿no? Esta parte del tanque, va a ser igual a 19.939 kPa. ¿Ok? Entonces, vamos a encontrar la relación que hay entre la salida y la garganta. ¿Ok? Es igual a 30 dividido entre 10 es igual a 3, ¿no? Y esto acá corresponde a un flujo supersónico. No hay mucho que corresponde a un flujo supersónico. Entonces,
De acuerdo a la fórmula que hemos estudiado, esto correspondería a un match igual a 216 multiplicado por 3, ¿no? Que sería esta relación de acá, menos 254 por 3 elevado a 2 tercios. Y esto elevado a un quinto. Entonces, el número de match sería 2.63, ¿no? Debido a que es un flujo supersónico, hemos dicho, ¿no es? En el punto subsónico, o sea, aquí, en este punto de acá subsónico, ¿no? Este número de match corresponde a la salida, o sea, en este punto de acá. Pero en este punto de la garganta tendríamos la presión crítica en ese punto dividido entre la presión 1 es igual a 2 gamma más 1 gamma menos 1, ¿no? Entonces, la presión crítica sería igual a P sub 1 es 300, 2 dividido entre 2.4, 1.4 dividido entre 0.4, ¿no ves? No se olviden que gamma vale 1.4, ¿no ves? Entonces, P crítica es igual a 158.485 kPa. Entonces, la P crítica es la que aparece acá, aquí. Y esta acá es la presión de la garganta. Entonces, P crítica es igual a la presión de la garganta y es igual a 158.485 kPa. Entonces, la presión de salida es igual a la presión de la garganta menos 19.939. ¿No? ¿De acuerdo a esto de acá? Pues no es. ¿De acuerdo a esto de acá? Entonces, ¿cuánto nos saldría? Nos saldría 138.546 kPa, que sería finalmente la presión aguas abajo, ¿no? Ahora bien, ahora bien, vamos a ver qué pasaría ahora en el régimen, bueno, aplicando un diseño supersónico, ¿no? Tenemos que hacer un diseño supersónico. Entonces, tenemos el número de match, tenemos cuánto es el área, y ahora vamos a encontrar cuánto sería la presión, pues, ¿no? La presión. Entonces, la presión de entrada, ¿no? Dividido entre P sub E es igual a 1 más 0.2, número de match al cuadrado, elevado a 3.5. Entonces, P sub E es igual a P, que vale 300 kPa, dividido entre 1 más 0.2, el número de match que sería 2.63 al cuadrado, y todo esto elevado a 3.5. Entonces, P sub E sería igual a 14.35 kPa, ¿no? Entonces, finalmente, ¿cuánto sería la presión de salida? La presión de salida sería igual, dividido entre la presión P sub E, sería igual a 1 gamma más 1 multiplicado por 2 gamma match al cuadrado menos gamma menos 1, ¿no? Entonces sería igual a P sub 2, ¿no? P sub 2 sería igual a P sub E, que sale 14.35, dividido entre 2.4, multiplicado a 2.8 por 2.63 al cuadrado, menos 0.4, 0.4, ¿no? 0.4. Entonces, ¿cómo sería? No saldría igual a 113.409 kPa. kPa. Y esta acá sería la presión a la salida, ¿no? Sería la presión a la salida. Entonces, la presión de la garganta es igual a la presión de la salida más 19.9, perdón, más H por gamma del mercurio menos gamma del aire. Entonces, P sub G vale lo mismo, 158.485. P sub 2 vale 113.409, más H no sabemos cuánto vale. Gamma del mercurio vale 132.925 y gamma del aire 1.12. Entonces aquí encontramos que H finalmente, ¿no? Sería igual a 1.084 metros. Y listo, ¿no? De aquí encontramos que sería igual a 1.084 metros, ¿no? Y con esto entonces ya tendríamos todo lo que el problema nos... ¿Sí? Bien chicos, con eso acabaríamos entonces el tema de
fluidos compresibles, ¿no? Y quedaría tarea de los problemas que le voy a mandar por WhatsApp.